Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo Hola, profe. andan? Vamos a hacer el pequeño ritual de las camaritas. Sofía Méndez, Anabel Merlo, Roxana Cipriani, Martina Francesetti, Pablo Peralta, Leandro Polinori, Karina Galván, Rocío Jofre, Belu Morceleto, Milagro Jazmín Pérez, porque te corta el nombre cuando... Lina Heredia Mamani, Constanza Morcillo, Lucía Bertona. Un segundito, prendemos las cámaras, establecemos contacto visual, corremos la silla, llegamos. ¿Viste la metáfora? Alguien llega al curso y corre la silla, hace un quilombazo. Todos se dan vuelta para ver. Bueno, ¿cómo venimos transitando esta etapa casi final del cursado de este añito? Y claro, ustedes están terminando de cursar también propiamente la etapa escolarizada de la licenciatura. Así es, en efecto, Adrián. Hoy tuvimos 2 exámenes. Qué tedio el examen, ¿no? Todavía los de la comisión 1 de inglés todavía no nos habilitan, así que eso vamos en un examen nada más. A las 7 nos habilitan. Oh, no. Oh, no. ¿Y qué son parciales, finales? ¿Qué es? Parciales. Sí, parciales. Parciales. A mí, algunos estudiantes en algunos cursos que están tan preocupados por los exámenes, en la carrera de diseño, por ejemplo, siempre a principio de año les digo, ustedes están siendo evaluados todo el tiempo, en todo lugar, de manera como si fuese uno de estos cálculos integrales matemáticos, todo el tiempo estás siendo evaluado y todo el tiempo estás de parcial permanente. Entonces ya está, listo, se acabó esta cosa de tengo examen, de voy a rendir, de esa especie de ritual, ¿viste? De rendir, que siempre está atravesado por una pequeña incertidumbre, inquietud, miedo. A ver, después la vida está llena de exámenes todo el tiempo. Que se los voy a decir a ustedes, muchos de ustedes laburan, reniegan y rinden a su manera cosas que tienen aroma a examen de otro tipo. Todo el tiempo estamos rindiendo. Pero hay algo con el tema de la dinámica de la academia y los exámenes que ya es hora como de buscarle otra vuelta de rosca. Es lo que creo. Y bueno, hoy ya no hacemos instancia experimental. Nos quedan 2 clases más la sesión de la entrega. Esta sesión es una sesión como es un breve repaso y también de alguna cosita más que les quiero compartir en lo que es la parte del momento especulativo, momento conceptual. Trato de no caer nunca en esta pequeña trampa de decirle teórico, porque trato de por lo menos en el espacio que a mí me compete, de que esa lógica no exista así. Pero sí es algún tipo de momento de reflexión o conceptual. No vamos a hacer ya momento experimental. Creo que la producción de la semana pasada estuvo muy poderosa y la de los días anteriores también. Y simplemente casi con la dinámica de la asignatura y que con sinceridad se los planteé a principio del cursado, este espacio, y creo que todos los de la licenciatura al final son unas ciertas guías de lectura en las que uno deja sembradas una serie de semillas y una vez que esas semillas están sembradas, pues en este formato en el que la cantidad de horas efectivas de presencia frente a la dinámica de enseñanza y aprendizaje es bastante condensada, esa evolución de las semillas sembradas queda a cargo de cada uno de ustedes. Y asimismo también propiamente con las dinámicas experimentales en donde lo que está
lo que es valioso que constaten es que la formulación de los ejercicios en general son bastante elementales, pero que cuando uno se formula un juego y lo juega, el juego, y además lo hace sin miedo, sin prejuicios, sin querer ser geniales, que eso fue como parte del clima de juego y de trabajo en nuestro espacio. Cuando uno se formula ese modo de jugar en el proceso creativo de cada uno, pueden salir cosas súper interesantes. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de reflexión de ese tipo y también, a ver dónde está la hojita, y también quiero compartirles, como casi te diría, de este momento reflexivo o momento intelectual, un pequeño video y quiero compartirles después algo de lo que es el proceso de diseño, proceso creativo aplicado al diseño, que es análogo a lo que podría ser el proceso creativo aplicado a la gestión cultural. Y vamos a tener un momento de preguntas y respuestas para que tiremos en la mesa, intercambiemos problemas o dificultades o amenazas o fortalezas del proceso que cada uno está llevando. Pero les empiezo a compartir la hojita. Va llegando gente, se va acercando al fogón, ya hemos subido de 40 a 50, ya estamos. Las sesiones, como siempre, quedan grabadas, por ahí no las mira prácticamente nadie, pero bueno, quedan como registro, por ahí alguna persona vuelve a alguna cosa, si es que es de utilidad, y si no, quedará como polución electrónica digital en algún server en Connecticut, adentro de una montaña, por unos 50, 75 años, hasta que haya una gran radiación que va a dejar solo vivas a las cucarachas y que borre toda la información digital. Mientras tanto, queda como parte de la arqueología electrónica que estamos generando, que es una cosa brutal. Y además creando insumo para esto que se le llama inteligencia artificial, que se nutre de todo lo que pasa por el sistema, y que yo había olvidado el término, pero hace un par de años había acuñado el término inteligencia digital, porque en realidad en esta idea de naturaleza y artificio, o lo natural y lo artificial, se dice que artificial es todo lo que hace el ser humano, y la inteligencia artificial está hecha por el ser humano, pero la inteligencia del ser humano también es artificial. El lenguaje es un artificio. Entonces uno podría decir que tenemos inteligencia humana e inteligencia digital. Estupideces de las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, producto de alguna cosa que debe tener el mate. Pero vengo flasheando con esas cosas y con otra cosa más que ya es demasiado flashera, pero que solo tiro el titular y quizás lo trato alguna otra vez en otro curso, porque en este ya no puedo, que es que el cerebro apaga por diseño áreas para ahorrar energía y que toda la lógica de la civilización es una imagen, espejo, fractal de esa estructura cerebral, en donde apaga segmentos completos de la sociedad. Hay todo un segmento completo, hay áreas de la sociedad que tienen su cerebro apagado, y es la analogía con las propias células cerebrales de nuestro cerebro, que eso se hizo como parte del diseño evolutivo para ahorrar energía. Hay algo ahí en eso que me está dando una idea hace rato sobre la que vengo escribiendo algunas rayitas. Bueno, nada, otro sorbo de mate y la flasheada continúa. Ahora sí, les voy a compartir la pantallita con las hojitas de ruta. La hojita de ruta, que es esta, siempre va quedando un documento que queda a disposición de ustedes, que lo pueden bajar, es descargable, es reutilizable, es choreable, es copiable y es compartible. Simplemente, si no le van a cambiar ni una coma, hay una cierta
condición moral de decir se lo choreé a un profe de gestión cultural y qué sé yo, y si ya luego le cambian una o dos comas o le ponen H a la palabra amor, ya está, listo. Es material reciclado y recompuesto como es todos los insumos que tiene cada una de las psiques de ustedes, de sus cerebros, producto de la experiencia que cada uno tiene en la realidad, entre ellas recibir clases. Por el resto no tengo ningún celo a lo derecho de autor ni nada de eso, nada más alejado de mi perspectiva. Pero bueno, escribí todas estas cositas solo casi como un repasito. Vamos arriando las velas, vamos cerrando las velas de esta navegación que hemos hecho en estas sesiones. Esta es la 10ª, o sea que han sido 2 meses y medio, con una semana de interrupción en realidad. Y ya vamos bajando las velas del barco, vamos ordenando todo y vamos llegando como a un cierto puerto. Y cada tanto me gusta ir, acá está la metáfora magnífica por excelencia, al cuaderno de bitácora, que la bitácora es la cajita que está en el despacho del capitán, donde estaba, hoy también está en la nube, y ahí se registran los avatares de los viajes. Y entonces escribí esto muy bruto, muy a la rústica, pero hago referencia al momento en que nos encontramos en el proceso creativo. Estamos ya como cerrando el proyecto. Más allá de esas primeras notas que vimos en ese Excel preliminar, poco sé de vuestros proyectos. Y hoy es una de las oportunidades para que, si alguien quiere de manera libre, no coactiva, quiere tirar un poco, quiere hacer un tráiler del trabajo, de en qué está, puede compartir pantalla y mostrarlo, puede mostrar sus miserias, sus momentos de depresión, sus angustias o sus logros. Esa es la idea, de que nos vayamos enterando de qué va el trabajo. No lo hago con un espíritu de control, ni mucho menos. Es como para, primero, ponerme a disposición de aportarles alguna visión sobre algo, si es que puedo, pero también para socializarlo con los compas, porque es como ya un modo de ir mirándonos. Esto es como esa mirada que nos hacemos en la cancha y nos estamos mirando todos. Y bueno, es ir mirándonos. Nada más que eso, no aspira más que eso. Pero estamos en esa parte ya, casi te diría, de las precisiones. Estos titulitos en general no les he chusmeado, pero son viajes mentales que yo me pego como del momento en el que estamos. Ya estamos en la instancia de precisiones. Hemos estado en instancia de preformas, si han prestado atención a los titulitos de otras hojas de ruta, y esta ya es la de las precisiones. Ya vamos definiendo cosas, ya se va definiendo, va tomando forma. Y en el proceso creativo, además del proceso de realización del proyecto propiamente, que es el Bugacin, han aparecido instancias de exploración que aspiramos, o aspiro a que vayan nutriendo este proyecto. El proyecto al final, que es un Bugacin, ya lo saben, estamos hablando de lo mismo, ya lo he repetido otras veces. He hecho este loop de repaso en otras oportunidades, pero el objetivo profundo del trabajo es desarrollar una especie de ejercicio de comunicación, un ejercicio de narración, entendiendo que la comunicación es esencial en el marco de las competencias creativas. No puedo pensar en creatividad si no pienso en comunicación, si no pienso en narrar, si no pienso en que soy un sujeto individual o cooperativo o colectivo que cuenta algo. No puedo desconectar las dos cosas. Solo las puedo escindir en la facu cuando se convierten en materias, ponele. Y una se llama comunicación y otra se llama creatividad, ponele. Y eso es lo que logra con todo éxito el sistema educativo. Destrozar, reventar, cercenar, dividir en pedacitos, como si descuartizara, como si fuese un butcher, como si fuese un asesino serial que corta en pedazos a su víctima. En general, el conocimiento cortado en materias es eso.
bien escatológica la imagen, y mientras más sangrienta se la imaginen, mejor. ¿Por qué? Porque el sistema educativo ha hecho este destrozo del conocimiento para una mayor comodidad operativa, por una cuestión de organización. Casi te diría por una lógica, valga la redundancia o medio parecida a la palabra, logística. Así que por una cuestión logística. Porque tenés que tener un profe que sepa un poco de una cosa, otro profe de otra, la tenés que dar en un horario, la tenés que dar en otro, y esa figura imaginaria hoy ya, o ya desaparecida, de ese maestro que todo lo sabía y que te transmitía todo su corpus de conocimiento abajo un árbol con una túnica blanca, con el mar Mediterráneo recortado de fondo, ya eso no existe. Entonces, pero por eso, en un pequeño y discreto, humilde y quizás infructuoso intento, buscamos en este espacio tratar de mostrar esa íntima relación entre comunicación y competencias creativas. Por eso jugamos un rato, especulamos un rato en un momento intelectual y en otro rato procuramos sintetizar todo eso en un ejercicio de comunicación que esté atravesado por el pensamiento creativo y que acá hemos acordado en llamarle Bugacing. Otra de las lógicas, y continúo montado en la revoleada de crítica al sistema educativo, y es una invitación, porque no puedo hacer otra cosa que invitarlos, nada más que eso, no se los puedo imponer, ni podemos hacer una cosa tan dirigida ni conducida, porque no es viable, que es la de desarmar la condición de, acá le puse un chamullo, un neologismo, ¿no? Despracticar el trabajo. O sea, sacarle esa condición de trabajo práctico. Si alguien todavía en su grupo está diciendo, che, Gor, ¿cómo venimos con el práctico de artes combinadas? Erradiquen eso de su mente. Sáquense ese pedazo de cerebro. Porque la idea sería que no tengamos que eliminemos la noción de práctico. Porque el práctico es una práctica propia de esta dinámica que ha cortado, serruchado, amputado, todo en pedacitos, un conocimiento de cualquier campo disciplinar, ¿eh? No es porque estemos hablando de artes combinadas o porque estemos hablando propiamente de gestión cultural, y porque, no, todo el conocimiento debería ser integral, a todo nivel, y debería estar articulado y ser una especie de gran ameba, medusa, red miceliar, un micelio, una estructura rizomática, un organismo. Todo el conocimiento debería ser así. Si no te parece después, la vieja de geografía no me enseñó nada, ¿viste? Y en realidad, geografía, historia, economía, etnografía, sociología, son todas caras de una misma moneda, que es el hombre habitando en el mundo de múltiples maneras y transmitiéndose significados, y que eso es cultura, la transmisión de significados. Entonces, perdón que me pego, hoy estoy con ganas de bardear. Entonces, es importante intentar sacarle la condición de práctico. Es importante intentar echar moco con el trabajo, que no te salga correcto, que no te salga bonito. Si todavía ves que tiene mucho olor a trabajo práctico monográfico con la Times New Roman y ves que todavía hay un cierto hedor a norma APA versión 7, trata de erradicársela, échale unos antibióticos, hacele un ritual umbanda, hacele algo, pero sacale, por favor, ese olorete que huele a formol de norma APA. La norma APA, lamento mucho, después tienen una academia y la tienen que respetar y toda la mar en coche, pero la norma APA la inventan unos psicólogos para atrapar un objeto de estudio que todavía, anoche estuve en un evento de psicoanálisis y cine, divino, me encanta, bárbaro, buenísimo, respeto mucho ese campo disciplinar, pero de a ratos está más cerca de la literatura de ciencia ficción en algunas de sus narrativas, porque hacen unas elucubraciones que me cuesta abrazarlas. Después me agarraba a otras cosas. Y está todo bien con ese campo disciplinar, ¿eh?
Lo digo como con respeto, pero es un territorio profundamente difuso. Y difuso está bueno que algo sea difuso. Pero a la vez es jodido que algo sea difuso. ¿Por qué? Y porque anda a agarrar una nube de pedos. Es difícil. Uno la identifica la nube de pedos, pero es difícil de atraparla. Y a veces la necesitamos atrapar. Y la norma APA se armó como una especie de sistema para atrapar discursos en documentos. Por eso es de la Association of American Psychologist Association, algo así es APA. Eso quiere decir, la Asociación de Psicólogos Americanos. Encima, si detestas a los cerdos fascistas neoliberales capitalistas, estás usando una norma propia del sistema norteamericano. ¡Guau! Con eso haces vomitar a un montón de gente. Y entonces, el tema es que los diseñadores, los arquitectos, los gestores culturales, tenemos objetos de estudio multi, ultra, pluri, trans. Entonces, es muy difícil a veces con algunas herramientas que están diseñadas a la perfección, como las normas de escritura académica para atrapar discursos verbales escritos. Y de pedo, ahora ya después de la 6, 3, 5, no sé qué versión, integrar la imagen en los anexos y todo, porque llegó un momento, antes las imágenes tenían que ir por norma allá al fondo, en una fluidez del discurso absolutamente desconectada, cuando quizás para nuestras disciplinas, un infograma es un discurso, una imagen es un discurso tan importante como el pico del pato es hermoso y chiquito, y no me acuerdo cómo era la regla mnemotécnica. Pero eso no está normado, y la norma esa no lo puede normar. Y no puede normar, por ejemplo, cómo observo y comparo 4 objetos para registrar su escala, su proporción, su distancia, su peso con una imagen. Que eso los arquitectos lo tienen como más claro, o los diseñadores industriales, por ejemplo. Entonces, fíjate vos, ¿por qué está normado tan rompepelotamente que si es artículo de revista con referato, sin referato, si tiene evaluación de pares, si no la tiene, si es artículo, si es revista entera, si tiene esto? Sí, gracias, querida Andrea, el pico del pato. No, es hermoso y chiquito, creo que era. Y el pico del pato es hermoso y chiquito, me parece que era, y creo que era una regla mnemotécnica para química. No me acuerdo. Me acuerdo de la regla y no me acuerdo de lo reglado. Entonces, la invitación a una cierta condición de caos y a una cierta condición de desorden en este espacio es súper consistente y va a ser muy nutritivo que se animen a hacerlo. Les queda poco tiempo, pero si ven que su trabajo parece más bien una monografía que un lugar donde puedo expresar algo de manera grupal y devenir en sujetos narrantes que están contando una historia o una experiencia o compartiendo una parte de la realidad al resto del mundo y que a partir de allí expresan su particular condición como sujetos creativos por haber sido sujetos narrantes, en hora buena. Eliminar por todos los medios la lógica burocrática, porque la burocracia es el gobierno de la oficina y la burocracia es el gobierno de la regla. Entonces, el tema es que muchas veces, ¿cómo puedo transitar los espacios desconocidos si tengo que respetar todas las reglas? Ahí siempre hay una paradoja con la lógica de la innovación y de la creatividad. De allí que, aquí creo que conté en este espacio, sí lo conté en este espacio, la historia del edificio 20 del MIT. En el espacio en donde la institución prácticamente desaparecía porque no le interesaba controlar, porque no era el lugar prolijo, porque no era el lugar consagrado, porque no era el lugar mainstream, allí apareció lo bueno. Y por metro cuadrado, en el edificio 20 del MIT, hoy ya demolido, se generaron más premios Nobel que en el resto de toda la institución.
por metro cuadrado me refiero, ¿no? Entonces, y ya se los mencioné cuando les mencioné el libro, que era El poder del desorden, de Tim Harford, que menciona este caso, que cuando la burocracia se apaga, aparece la innovación. Bueno, y algunos puntos que abordamos en su momento, como las reglas del juego, que de alguna manera son un campo de posibilidad, no un campo de restricción. Úsenlas, choréenlas, cada tanto vuelvan. Si se sienten trabados, van y leen como mantra de fe. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. O por un rato me saco la mirada del otro o mi propia autocensura y por un rato no hay ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo. Y todo lo registro porque es un modo de juntar un acervo de realidad que luego me puede servir como un insumo para algo. Esas reglitas, más que ser reglas, son un campo de posibilidad, un territorio donde sembrar cositas. Úsenlas. También hemos trabajado en algunas de las sesiones muy siempre en clave de patchwork y sin pretender dar una cosa vertical, dogmática, ritual dogmática, en el sentido de, chicos, la papa es así. Esto está muy lejos de que sea planteado como la papa es así. Y el mejor modo de transmitir que esto no es un discurso a lo la papa es así, es no darlo estructurado, sino en la modalidad de patchwork, que creo que he logrado con todo éxito porque soy bastante enquilombado para dar estas cosas. Entonces, otro patchwork, otro mosaico fue este planteo, que también es central y es axial en nuestro espacio de trabajo, que es la relación entre la comunicación y la creatividad. Y les hice esos dibujitos y están por ahí en alguna de las hojitas de ruta de las sesiones anteriores. Todas las sesiones, si todavía hay un vándalo que no se asoció al Classroom, se joden, pero ahí está todo el material ordenadito, están todos los videos ordenaditos, está todo ordenadito, entren aunque sea un ratito, se chorean todo el material y listo. También hemos hablado de la lógica fractal de sistemas y de metasistemas como un modo de ver cómo funciona la realidad. Y este flasheo que les dije en el tercer mate que estaba tomando hace un ratito, sobre que de alguna manera la sociedad estaba, me parece, este es un delirio mío, siendo un reflejo a nivel fractal de la misma lógica propia de un cerebro individual, en donde hay áreas que están absolutamente aletargadas, apagadas, lobotomizadas, absolutamente poco conscientes, cerradas en un circuito de consumo, placer. Hablamos la semana pasada, por ejemplo, de un mundo feliz y de cómo un modo de dominio de los sujetos individuales es esta especie de anestesia individual, pero si uno lo miraba con lógica fractal, y para el que no sepa lo que quiere decir fractal, es esa organización, viene del campo de la geometría, pero que luego sirve para la dinámica conceptual toda, en donde hay en una unidad de información está la información completa de todo su metasistema. Eso es la lógica fractal. Entonces, y algo hay en algo así como describe tu aldea y describirás el mundo. Eso es una lógica fractal. Es decir, las lógicas de tu aldea tienen condiciones análogas a la lógica del mundo. A eso nos referimos con la lógica fractal de sistemas y metasistemas. También, y casi axial y casi concatenado con esto de la comunicación y la creatividad, la importancia de la defensa, de la consolidación, del mantenimiento, de la preservación, del ejercicio de la condición de sujeto narrante. Que seamos sujetos narrantes que la realidad nos pase por nuestra experiencia y por nuestra conciencia. Está sucediendo, vemos en el horizonte la ola del tsunami, la escena de Interstellar cuando venía esa ola que medía 1000 metros de altura. Está viniendo. Cuando vos te encontrás en tu email, Alt H creo que es, pulir texto. ¿Qué carajos te crees que es pulir texto? Con la estrellita, yo ya la veo perversa hoy,
a la estrellita de la inteligencia artificial. Ojo, pausa y ventanita. Aclaro que uso todo el tiempo inteligencia artificial. Pero el nivel de perversión al que estamos llegando, donde ya te aparece automáticamente mientras estás escribiendo un mail para pedir presupuesto para unos caños de PVC a Saniplast y te aparece pulir texto. Y en el instante en que vos, narcotizado por la dulce seducción de la zona de confort a la que tu cerebro siempre te quiere hacer caer, apretás pulir texto y tú dices, ¡oh, mira qué bonito que me ha quedado este texto! Yo no lo podría haber hecho así. En ese instante en el que te sacaste el sayo del problema de escribirlo vos, o de terminarlo vos, o de corregir todos los errores que tu disléxica capacidad de tipeo ha cometido para arriba, en ese instante estás iniciando un proceso en el que estás cediendo tu autonomía como sujeto narrante. Y esa es en la escritura del WhatsApp, en la que hoy también te aparece la estrellita, en el email, en la monografía, en lo que sea, está sucediendo esa especie de pulpo electroquímico que se nos está metiendo por todos lados y que de alguna manera creo que va a por nuestro pensamiento creativo. Creo que es lo que hay que sostener. Perdón sonar a tan distópico oscuro, pero creo que es el fenómeno que está sucediendo. Y acá, por último, repasábamos esta cosa de la perspectiva de la literatura, la condición prospectiva de la literatura con la condición actual de la civilización, que lo vimos la sesión pasada, con 1984 y Un Mundo Feliz. Ok, hasta acá esto. En el momento intelectual hay dos cosas que les quiero compartir. Una es un videíto, vamos a tener que tener paciencia, dura 11 minutos y que es otro de los mosaicos que tiene que ver un poco con ese famoso ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo, o que tiene que ver con el sistema de prejuicios. Porque cuando dejamos que los prejuicios funcionen, de alguna manera suspenden o no permiten la proliferación del pensamiento creativo. Vamos a ver este videíto que me parece que va a ser de nuestro interés. En esencia, los seres humanos somos máquinas de procesar sensaciones. A la hora de dar sentido a nuestro mundo, nuestros cerebros imperfectos echan mano de una miríada de estrategias que nos permiten amoldar el mundo que nos rodea a lo que pensamos y a lo que conocemos. De ese modo, evitamos colapsar cuando la marabunta de información aturde nuestros sentidos y desafía nuestra más que limitada capacidad para entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Piensa por un momento lo vulnerables que somos ante la naturaleza extraña, compleja, cambiante de lo que nos rodea. Y piensa lo mal que nos sentimos cuando nos equivocamos sobre algo o cuando nos damos cuenta de que nos han engañado. El lenguaje que empleamos determina aquellos conceptos que somos capaces de asimilar. Recuerden aquello que se dice de la nieve y los esquimales. Donde nosotros vemos una gran mancha blanca, ellos son capaces de ver centenares de matices porque le han puesto nombre a esos matices. Nuestras experiencias pasadas condicionan qué opinamos sobre las cosas que nos ocurren. Nuestros valores, nuestras creencias, son determinados por el entorno en el que nos hemos criado. Sirven de molde imperfecto para ajustar cómo nos sentimos ante el desfile de las cosas que nos pasan. De ese modo, a pesar de que creamos que la realidad es lo que es, en realidad dista mucho de tener un solo aspecto y una sola interpretación. Y lo que pudiera parecer una estrategia adaptativa para no terminar por sucumbir ante un mundo complicado y cambiante, se puede aprovechar para hacernos pensar lo que no es, para convencernos de lo que no queremos ser convencidos y para recordar cosas que en realidad nunca ocurrieron. Aquí es cuando entran en juego los sesgos cognitivos, patrones de pensamiento o tendencias que dibujan nuestra percepción, interpretación o memoria de la realidad.
Quizá el sesgo más popular sea el de confirmación. Caemos en él a diario, cuando buscamos desesperadamente en titulares de prensa noticias que nos confirmen aquello que ya creemos. Y cuando escrutamos a nuestros semejantes en la esperanza de que sean como nosotros queremos que sean. Imagínese que es usted uno de esos locos que viven pendientes de si el Bitcoin sube o baja. Esos números rojos encadenándose suponen un ataque a sus creencias y todo aquello en lo que cree, por lo que dedicará gran cantidad de su tiempo y energía en buscar noticias que hablen de tendencias positivas, que le prometan que todo remontará, que debes apretar el culo porque pronto todo volverá a ser como antes y ganarás dinero a expuertas. Por supuesto, todas las noticias contrarias a tus creencias serán ignoradas y seguramente te parecerán muchas menos de las que en realidad son, o de fuentes mucho menos fiables. El sesgo de confirmación está detrás de la polarización política. Aquel que confíe ciegamente en un partido tenderá a ignorar las informaciones que hablen de su corrupción, de sus flagrantes errores o de sus políticas menos populares. Este sesgo está detrás de las posiciones más radicales a favor o en contra de las vacunas, por ejemplo. Alguien que haya decidido no vacunarse buscará activamente noticias en las que algún vacunado haya muerto por un ictus e ignorará las cifras de muertes que son favorables a la tesis de la vacunación. Para alguien aquejado de sesgo de confirmación, que crea a pies juntillas en el cambio climático, la nieve en invierno será una confirmación de sus creencias, igual que el calor en verano confirmará las sospechas de un escéptico. Hay muchos modos de emplear este sesgo para manipularnos en el día a día. Por ejemplo, imaginen una empresa que quiera emplear el sesgo de confirmación para demostrar que su producto es mejor al de la competencia. Podría realizar un estudio en el que se centrara solo en las cualidades positivas de su producto y en las debilidades del producto de los demás, y descartar cualquier información que no respalde su punto de vista. Luego, nos presentaría los resultados del estudio para que nos creyéramos que su producto es realmente superior. El sesgo de confirmación corroe la visión que tenemos de la realidad de múltiples formas. Por ejemplo, imagínese que va a someterse a un tratamiento alternativo para curarse de una enfermedad. Si solo busca información que confirme su creencia y descarta cualquier información que la contradiga, nunca podrá tener una comprensión completa y objetiva de la realidad y, desde luego, nunca elegirá el tratamiento adecuado. Quizá menos conocido, pero igualmente poderoso, es el sesgo de disponibilidad. La tendencia que tenemos a dar mayor importancia a la información que podemos recordar con más facilidad. Obviamente, no porque recordemos algo, este algo es más real. Sin embargo, nuestro cerebro tiende a valorar más aquello de lo que podemos disponer. La publicidad está en la base de este sesgo. Por eso, se emplean músicas pegajosas e imágenes chocantes. Si recuerdas una musiquita machacona o si te ha hecho gracia una mascota de una marca, tenderás a creer que esa marca es más importante que otra. En política, es habitual emplear el sesgo de disponibilidad para hacerte creer que determinados problemas o determinados colectivos son mucho más comunes de lo que en realidad son. De este modo, proyectan imágenes dantescas o insisten en la urgencia de determinados asuntos que están en su agenda para hacerte creer que la solución que proponen es urgente y nos atañe a todos. En el primer puesto de los sesgos que nos ayudan a economizar y simplificar la información para evitar sentirnos abrumados por ella está el de anclaje. El sesgo de anclaje es el que hace que dependamos de una primera impresión o una información inicial para condicionar nuestras decisiones posteriores. Este sesgo suele emplearse para condicionar las relaciones humanas de tal forma que suele determinar cosas tan importantes como aquello que acabamos comprando, cuánto salario cobramos por nuestro trabajo, que también nos cae ese compañero nuevo de oficina. Por ejemplo, cuando estamos en las fases iniciales de una entrevista de trabajo, es habitual que quien va a darnos ese trabajo nos ofrezca una cifra baja. Y claro, es inevitable pensar que esa cifra es el valor real del trabajo. Y cualquier incremento, por pequeño que sea, nos parecerá mucho más significativo. Esta misma estrategia emplean inmobiliarias de todo el mundo ofreciéndote un precio superior al del mercado por el piso que vas a comprarte para que te cortes a la hora de hacer una oferta inferior. Del mismo modo, el sesgo de anclaje es el que está detrás de muchos malentendidos o de los pequeños roces que se dan en las relaciones humanas.
Imagínese que la chica de sus sueños le presenta a sus padres y por algún motivo ese día la caga usted rotundamente porque usted no sabía que su potencial suegro era un franco pantano y se le ocurre a usted hablar bien del coletas en la primera cena que tienen juntos. Va a ser muy difícil limpiar su imagen en el futuro. Es el sesgo de anclaje funcionando a todo trapo. Cuando compramos cualquier producto de rebajas, es habitual que nos indiquen de forma destacada lo muchísimo que nos ahorramos. De ese modo, sentimos que estamos obteniendo una buena oferta en comparación con el precio original de los artículos. En todos estos casos, la primera información que se presenta se convierte en un punto de referencia o ancla, de ahí el nombre, que influye en la percepción o la toma de decisiones de las personas. En el terreno interpersonal, uno de los sesgos más comunes es el de atribución. Cuando percibimos la realidad a través de este sesgo, tendemos a explicar o comprender el comportamiento de los demás en función de los que nosotros creemos que son sus rasgos personales. Por ejemplo, en tu grupo de amigos, siempre vas a perdonar los errores de aquel que te cae mejor y siempre creerás que la culpa de esos errores es de otro. O también, imagínate que tienes a varias personas a tu cargo en una empresa. Si uno de ellos te cae mal y la caga, emplearás como excusa para explicar su fracaso, su posible torpeza, su falta de motivación, en lugar de analizar si no será debido a la falta de recursos o a una carga de trabajo inusualmente elevada. Pero nosotros mismos lo empleamos en muchas ocasiones para salir airosos ante nuestros fracasos y para enaltecer nuestros éxitos. Cuando fallamos en una tarea, lo normal es echarle la culpa a las circunstancias y cuando triunfamos, a nuestras habilidades y nuestro conocimiento. Y a pesar de que el éxito es profundamente caprichoso y tiene siempre un componente múltiple, tendemos a emplear el sesgo de atribución para explicarlo porque es mucho más cómodo y porque es más fácil salir beneficiados con él en nuestro tribunal íntimo. En muchas ocasiones de esta vida, nos vemos enfrentados a tomar decisiones difíciles porque las alternativas son igualmente atractivas. Por ejemplo, si vas a comprar un coche, es normal que te debatas entre 3 o 4 modelos. Pasarás muchas noches pensando cuál será el mejor y cuando por fin tomas la decisión, curiosamente, sigues mirando revistas de coches en busca desesperada de artículos y pruebas que te confirmen que la decisión que has tomado es la correcta. A este fenómeno se lo conoce como el sesgo de apoyo a la decisión. Del mismo modo, si has decidido votar a alguien para alcalde de tu pueblo, estarás buscando durante todo su mandato motivos para reafirmarte en que era el candidato más adecuado y no te equivocaste con él. Vivimos en un mundo complicado. A veces pienso que es un milagro que nuestros cerebros sean capaces de procesar el bombardeo de sensaciones, noticias, agresiones, caricias, logros, fracasos, colores, sabores, dolores, éxitos, agonías, belleza y fealdad, sin tirar la toalla. Es normal que ese amasijo de células haya decidido acortar los caminos para ayudarnos a subsistir en un mundo así. Sin embargo, debemos ser conscientes de cuándo el cerebro está tirando por el camino más sencillo y cuándo nos está dibujando una realidad muy distinta a la realidad real. Los sesgos cognitivos no son más que una estrategia que empleamos para comprender el mundo y subsistir en él, pero es nuestro deber conocerlos y evitarlos si queremos seguir avanzando en la comprensión de una realidad mutable y compleja. Del mismo modo, debemos estar alerta por si nos la quieren colar por la escuadra, aprovechando las debilidades de nuestra mente. Porque a veces el camino más simple no es el camino más recto, o el que te hace más fuerte. Bueno, sí, se los quería compartir porque casi que muchas veces tendemos a hablar de creatividad o de cualquier cosa, de cardiología, de botánica, desconectada de nuestra condición. Y trato, insisto, por eso hablaba hace un rato también de sujeto narrante, de que conectemos nuestra realidad, nuestra condición subjetiva, nuestra condición de personas, nuestros cerebros, con el proceso que nuestro cerebro hace. Entre otras cosas,
crear o crear algo. Y como ya he dicho en alguna de las primeras sesiones, dije una definición genial que no es de mi autoría, pero sí está robada por mí, que uno hace con lo que tiene. Y si lo que tiene es esa realidad que uno está observando, percibiendo, que te impacta en términos emocionales, si no somos conscientes de cómo esa realidad está filtrada, tiene un filtro en su proceso que tiene que ver con los sesgos cognitivos, nos estamos perdiendo de algo. Está bueno entender un poco eso. Casi te diría, está bueno esa lógica de hackeo de nuestro cerebro, de cómo nuestro cerebro muchas veces está siendo conducido en alguna dirección y quizás la dirección en la que está siendo conducida tiene que ver con que es víctima de algún sesgo cognitivo que está tomando el poder con demasiada contundencia. La agenda no es para nada fácil, pero está bueno por lo menos empezar a identificar la cuestión. Y casi como mosaico desordenado, pero que de alguna manera todos van armando una especie de territorio. Les traigo otra cosa porque nos van quedando pocas sesiones. En teoría, hoy con lo que vimos del video de Fabián Cebarrio ya estábamos, pero no tengo certeza de que vamos a tener tiempo en la sesión que viene, porque la sesión que viene me gustaría que la aprovechemos casi para ya momento así como una reunión de alcohólicos anónimos, todos ponemos los proyectos de los libros previo a la entrega final como para ver si tenemos alguna fragilidad o alguna cosa para ajustar de último momento. Hoy vamos a hacer de eso un poquito, pero en la sesión que viene lo vamos a hacer más plenamente. Entonces me traje de la sesión que viene esto para acá, que es un dibujito que parece como querer atrapar la nube de pedos. Eso es la verdad. Perdonen siempre el lenguaje vulgar y soez y poco académico que me caracteriza, pero nada lo expresa mejor que la nube de pedos o una estructura difusa en un proceso creativo. Y claro, acá está todo dibujada, es como si hubiera hecho el plano de esa nube de pedos. Y de todos modos, está bueno un par de reservas, pero lo primero que voy a hacer es ir al enlace. Acá está como JPG, pero después, si ustedes quieren ampliarlo, les queda como un pequeño obsequio el PDF, entonces pueden verlo como en detalle y acercarse al dibujito. Y es un esquemita que desarrolló en su momento mi maestro y que luego, en mi caso, completé un poquito. Me refiero al arquitecto César Naselli, allá en el Instituto del Diseño, que ya me han escuchado nombrarlo en otras oportunidades. Y César, al principio y luego en conjunto, la comunidad de colaboradores que estábamos rodeándolo, fuimos puliendo este esquemita y que de alguna manera es un intento de amojonar cosas que te suceden o que te pueden suceder cuando estás transitando un camino que va desde un momento inicial, que es este que está acá, que acontece acá arriba, hasta que algo termina concretándose aquí. Si bien este dibujito en su momento estuvo hecho para arquitectos y también para diseñadores, haciendo las debidas analogías del caso, aplica perfectamente para cualquier proceso en el que se comience a pensar en algo que ni siquiera tiene la forma de idea todavía y que luego, de alguna manera, va evolucionando hasta concretarse en su instancia final. Sí, tiene algo de neuronas. Entonces, por un lado, no me voy a detener en la explicación completa de esto. Hay un textito que si por favor me hacen acordar, si alguien me hace acordar, lo voy a buscar en los próximos días, que todos estos numeritos de referencia son ampliaciones narradas de cada una de las instancias. No pretendo que sean expertos en esto ahora, solo que atrapen un par de conceptos o de ideas, o de argumentos, o de explicaciones. La primera es que
hay como un momento que César identificaba, que identificábamos, que era un choque. Y porque generalmente dicen, todo empieza con una buena idea. Bueno, la idea está acá, es esto que ves acá en verdecito. Pero en realidad, una de las especulaciones o elaboraciones intelectuales que hacíamos era que había cosas que pasaban antes que la idea. A veces pasan en un milisegundo y son prácticamente simultáneas y no las logramos identificar. Pero si uno luego va ampliando el zoom en cómo operamos y en cómo opera nuestro cerebro, antes hay un momento que era, le llamábamos como el encuentro o el momento del encuentro o el momento del choque o el momento en el que se provoca algo, que puede tener que ver con un pedido, puede tener que ver con una publicación que leíste en el diario, puede tener que ver con una convocatoria, puede tener que ver con un encargo profesional. Alguien levanta el teléfono y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor Pedro? ¿Usted es gestor cultural? Sí, sí, yo soy gestor cultural. Bueno, mire, le habla el intendente de Quirquinchorrengo y quiero hacer el festival de mi pueblo. En ese instante se produce un choque, un encuentro ambiental y hay un disparador. Hay algo que ocurre, sucede por ese cruce, por ese choque o ese encuentro ambiental y comienzan a moverse cuestiones ahí profundas. Por eso la persona que dijo parecen neuronas, bueno, tiene algo de choque, porque todo ese fenómeno en general nos atraviesa en nuestro cuerpo. Y había, estas siglas tenían significados como, por ejemplo, la voluntad de hacer. Usted es gestor cultural y tiene la voluntad de hacer proyectos culturales. Había un contexto disciplinar, usted estudió un campo de estudio, tiene una formación determinada, no sos plomero o no sos físico cuántico, sos gestor cultural. Y hay una personalidad creativa. Y esto tenía que ver con la instancia interna, la que está dentro de nuestra persona. Y luego estaba un contexto de inserción, era donde se inserta la acción, que es el lugar específico, en este caso, por ejemplo, Quirquinchorrengo. Hay programas, y este programa después se va desmenuzando, por eso esas 3 rayitas que vos ves ahí, en realidad era porque las cosas además se vuelven como a abrir, pero hay programas, por ejemplo, está el programa individual del intendente, que quiere tener más votos, entonces por eso, entre otras cosas, forma parte de su agenda de difusión de su actividad hacer un festival. Y de paso lo anuncia. Y de paso le pone gestión Pedro Quinteros, intendente de Quirquinchorrengo. Entonces es un programa individual, un programa político. Pero luego hay otros programas que conviven, que son los programas de la comunidad, que son los programas de su metacontexto, como la región, como la provincia. Bueno, es largo de desarrollar la idea de programas, pero hay programas y hay contextos de producción, y los contextos de producción tienen distintos niveles. Un músico forma parte del contexto de producción, el presupuesto forma parte del contexto de producción, la economía, la tecnología, todo eso forma parte del contexto de producción. Estoy tratando de llevar el caso para que sea funcional a el campo de desempeño de un gestor cultural. Pero todo eso no es la idea, ese es el momento del choque. Puede ser que vos seas una persona que en cordobés, en jerga poco académica, se dice la tiene atada. Entonces, esa persona ya en la misma llamada puede que le esté dando respuesta. Primero agradece, gracias por llamarme, señor intendente, o a través de, en un pueblo chico por ahí te llama directamente el intendente o te llama el secretario de algo, y automáticamente empezás a hacer una operación de construcción de una idea en la misma llamada de teléfono, diciéndole que podés traer a la banda de electro gauchos con boleadora con LED láser, que podés traer el show de humos danzantes
producidos con gases de pedos de vaca y podés traer toda una serie de espectáculos que ya forman parte de tus herramientas y que das una respuesta instantánea. Eso tiene una cierta capacidad de improvisación rápida, pero no siempre pasa eso. A veces hay procesos que necesitan que, para que sean como una idea, tenés que tomarte un pequeño tiempo, puede ser 10 minutos hasta que tomas aire. Insisto, recién esta persona súper picante, vos que vas a ser gestor cultural súper picante, respondés en el acto, pero a lo mejor decís, no, espere un poco, que me voy a tomar un tiempo, o déjeme pensarlo, mañana le contesto. Y en ese momento acá hay un momento en el que la cosa empieza a cobrar forma. ¿Cuándo cobra forma? Primero cuando me doy cuenta y después le voy dando una condición de definición en términos de lenguaje. Entonces, empieza a aparecer como una formulación, empieza a tener entidad. Lo que dije recién, lo de los gauchos, lo de esto, podemos hacer esto otro, podemos hacer el concurso, podemos hacer la cosa. Todo es una ameba un tanto desordenada, pero empieza a cobrar forma porque empieza a tener precisión. Me voy dando cuenta. Y acá César desagregaba todo este momento, pero que casi que te diría que es la desagregación de esta especie de momento-idea, y le metía como una serie de pasos como muy detallados, que no viene el caso en este momento, no viene al caso en este momento tratar, han tenido parciales y estamos todos cansados. Simplemente identificar, primer momento, que hay una provocación que no es lo mismo que una idea, y segundo, hay un momento que es una idea, que es cuando las cosas tienen la condición de formulación. Y luego vienen muchísimas dimensiones, pulidos, cuando se vuelve lenguaje en términos de imagen o tiene una traducción sensible. Me parece que tenemos que hacer una cosa que sea toda llena de luces, de colores. Lo estás traduciendo a una especie de lenguaje visible o verbal. Acá tiene que haber, y lo vas diciendo de una manera, ¿viste? Fíjense cómo funcionan más de una vez en algún proceso creativo. Y luego aparecen otras cosas, como por ejemplo, no sé, hagamos una catarata de quirquinchos cayendo. Y entonces ahí tenés la analogía, las metáforas. Podríamos hacer, ¿y cómo hacemos lo de las cataratas? Y no vamos a tirar los quirquinchos porque nos van a caer las organizaciones ambientalistas y de maltrato animal, pero lo podríamos hacer, no lo sé, con un mapping. Hacemos un mapping y proyectamos. Y ahí te están apareciendo anticipaciones proyectuales y saltos intuitivos, porque no da estar tirando quirquinchos para que se quiebren las patitas y queden rengos. Entonces el festival del quirquincho rengo, como hacía la banda Kiss en el año 1978-79, en sus recitales, donde el mito urbano, que parece que fue realidad, largó pollitos y estaban ahí Ace, Gene, and Paul. A ella prendió la cámara a Andrea y dice que sí, que él lo vio. Ella estuvo en el recital y cuando estaban zapateando los pollitos, saltaban los cerebros de pollito y con eso se hicieron la fama de banda dark, afecta la muerte, metálica y demás, aunque después terminaron siendo unos poperos más o menos tranqui comparadas con otras bandas de heavy metal y thrash metal y todo lo otro. Pero, como no da para hacer eso ahora, rápidamente decimos, hagamos un salto intuitivo. No lo formulas así, sino que en el grupo estás charlando mientras te estás tomando una ginebra y decís, hagamos un mapping con quirquinchos. ¿Y cómo carajos lo concretamos? ¿Quién puede ayudarnos en esto? Yo lo conozco al Rulo Gómez, que tiene unos proyectores espectaculares. Y ahí empieza. Se va viendo cómo va funcionando esto, ¿no? Y después alguien te puede decir, va entrando la información, por ejemplo, acá otra cosa que me gusta que miren es como todo el tiempo hay circulitos y flechitas que van y que vuelven, porque uno hace rulos, los loops, los rulos. En un lenguaje un poquito más académico sería las iteraciones. Iterar es un término más bien de la informática,
iterar no es repetir, iterar es como volver a hacer un proceso pero con nueva información. La iteración es como vuelvo a repetir algo. Muchos rituales tienen que ver con iterar, porque, o mucha cuestión que implica mucha disciplina, como el deporte, o como las artes marciales, o como aprender un instrumento. Son iteraciones. Uno vuelve a ensayar de nuevo la misma pieza, pero ya no la vuelvo a hacer de la misma manera, porque yo no soy el mismo, y porque esta pieza cada vez es más perfecta. Entonces, fíjate que en el dibujito todo el tiempo está esa lógica de iteración. Rulitos que van volviendo un paso anterior, saltan de pasos. Y acá ponía César estos puntos, que a veces este punto no está acá, puede estar acá o puede estar más abajo, lo que sea, pero incluía la palabra crisis y había momentos de crisis y se identificaban como tipos de crisis. No me interesa ahora que podamos hacer una especie como de análisis refinado de esto. Eso, ¿era crisis de información o crisis del proceso? Porque esto está hablando también de una cosa que tiene que ver con la arquitectura, con el planteo de la tipología, aunque el concepto de tipología también aplica para nosotros, y ya le voy a explicar por qué. No interesa eso, solo lo que le interesa que me gusta que registren es que todos los procesos tienen momentos de crisis, y los momentos de crisis son lo siguiente. Crisis es oportunidad y cambio. Crisis no es que el sistema colapsa. Crisis es un momento particular de una situación en la que, si no se revierte alguna tendencia, el sistema puede colapsar o puede no cambiar. Entonces, por eso muchas veces las cosas siguen igual hasta que hace crisis. Tengo un forúnculo en la nalga derecha y no hace punta hasta que por fin hace punta. Mientras tanto me jodió, no me pude sentar durante 10 días hasta que por fin hizo punta. Ese forúnculo hizo crisis y la cuestión se revirtió. Porque a veces el problema es que no haga crisis. ¿Me voy explicando? Entonces, Que la chiquita le hacía. ¿qué la chiquita le decía? Se te activó el parlante, querida María Andrea. Y dijo algo de la chiquita. Entonces, no hay problemas. Entonces, está bueno que vayamos registrando estas cosas. El chispazo inicial no es la idea. La idea va adquiriendo conformación, va adquiriendo información y se va complejizando. Hay momentos en los que se producen crisis, zarandeos. Es saludable que las cosas cambien. Es saludable volver y hacer loops y volver y hacer rulos. Y hay momentos en donde algo que estaba solo en los papeles empieza a tener forma más precisa. Para el caso de la arquitectura sería, por ejemplo, empezar a dibujar los planos. Quizás para acá sería empezar ya a poner nombres, horas de entrada, precio, presupuesto, contratos. Empieza a ver, las cosas empiezan a tomar forma. El Festival del Quirquinchorrengo empieza a tener forma. Y la tipología, que es una forma consagrada, fíjate vos que acá habla de estructuras, organizaciones, síntesis de tareas. En el caso de la arquitectura es muy claro. Una cosa, para que se entienda el concepto de tipología, una cosa es un hospital y otra cosa es una casa. Tipología es esa colección de atributos que hace que algo sea una cosa y no otra. El concepto de tipología, o de tipo, pero en arquitectura usamos al término que en el fino del lenguaje sería estudio del tipo, lo usamos como sinónimo de tipo propiamente. Quizás algunos escucharon la palabra tipología, que no es lo mismo que tipografía, que son las letras. Tipología, en el caso de un gestor cultural, también aplica, porque una cosa es un recital, o un festival, o un encuentro, o un seminario.
o un ciclo de charlas, o un recital de poesía, o un recital de rock. Todos estos tipos y subtipos y variaciones son tipologías distintas. Entonces, siempre lo hemos dicho en arquitectura, pero también lo podemos decir en gestión cultural, es muy saludable muchas veces no repetir el tipo acríticamente. Porque alguien dice, ¿por qué no hacemos, ya sé, cómo hacemos para atraer turistas a nuestro pueblo? Hagamos el recital el Festival del Quirquinchorrengo. Ok, festival, ya vamos a lo conocido y ya imaginamos que el festival tiene que tener una forma determinada. Y ahí es donde la repetición acrítica de una tipología, hacer lo que sé siempre, es algo, su vicio es algo que se llama estereotipo, que es la repetición de siempre. Y nos pasa mucho, pasa mucho a muchos niveles. La repetición acrítica. Yo repito sin cuestionármelo. Y ahí es donde de nuevo aparece la creatividad y donde de nuevo aparece esta condición refinada de cómo miro la realidad sin sesgos cognitivos. Y por un rato, ok, está bueno confiar en lo que sé, pero por un rato está bueno ponerlo en crisis. Por un rato está bueno irme un poquito más allá de lo conocido. Y ahí es donde voy a estar quizás creando nuevos formatos que no son exactamente aquellos conocidos o pueden ser conocidos con variaciones. Entonces, bueno, no quiero hacer muy largo esto porque quiero que haya un espacio para la conversación, pero una vez que tengo definido la noción de la tipología, al final vamos a hacer un festival clásico del Quirquinchorrengo, pero le vamos a meter 2 o 3 matices. Por ejemplo, vamos a agarrar un gran estanque, le vamos a tirar espuma y no todo va a ser gaucho. Va a haber algo que es una fiesta electrónica con espuma, vamos a llamar a la empresa de detergentes Magistral, le vamos a poner el logotipo grande y vamos a hacer una fiesta de la espuma, la fiesta más grande de la espuma de todo el noroeste cordobés. Entonces, de repente puedo hacer una variación de la tipología y me meto en un campo de lo no conocido. Y me puedo pegar una clavada terrible y echarme un mocazo. Esos mocazos no solo suceden en el campo de la arquitectura, suceden en el campo del diseño y suceden en el campo también de la generación de experiencias. Pero más de una vez, una pequeña innovación y salirme del tipo puede crear cosas interesantes y convocantes. Entonces, de repente, leí hace un rato uno de los restaurantes más famosos del mundo, de Japón, funciona en una estación de trenes, tiene 10 plazas, el plato cuesta $300, el dueño que lo maneja tiene 99 años, ha rechazado ahora, ya rechaza las estrellas Michelin, tiene 3 estrellas Michelin, y el tipo restaurante, ahí está el límite, porque es un restaurante de altísimo nivel en un lugar que podría ser muy lumpen, como una estación de estas de transporte, y a veces asociadas a una cierta marginalidad o a un bar de mala muerte, y este hiper restaurante funciona en ese contexto. Háganme acordar, escríbanme en el grupo, les mando la publicación de Instagram. Es de esta empresa que después te vende cómo ser exitoso en 7 semanas y una estupidez, pero está bueno estudiar el caso. O el restaurante El Bulli en su momento, que luego ha sido estudiado por cuánta escuela de negocios y cuánta institución de enseñanza de la gastronomía. Ferran Adrià, dueño de El Bulli, poseedor de creo que 2 o 3 estrellas Michelin. La estrella Michelin es el Oscar de la gastronomía. Hay un libro muy lindo que es El Bulli, se llama, un libro de 1000 y pico páginas, 1400 páginas. Estoy lejos para ir a buscarlo, pero tengo la suerte de tenerlo, donde te cuenta cómo es un día en la vida del bully, y él es el que instala ya hace 2 décadas, o un poco más o un poco menos, esta idea de la experiencia integral gastronómica.
en donde hasta el aroma que sentís de la madera que está en la superficie de la mesa, o las hierbas, toda esta cosa de los menús por paso y todo, que hoy nos ha llegado acá hasta estos lugares llenos de chapa oxidada en Barrio Güemes, en el culo del mundo, en Sudamérica, Córdoba, Argentina, pero en su momento fue uno de los precursores de una cierta lógica de cocina en la que le mete nitrógeno, le mete soplete para quemar, que los usaría el gasista. Se ve que algún día lo vio el gasista, le encantó la idea y hacía de esas cosas, y hoy también ha ido llegando a nuestras latitudes. Tenemos un excelente exponente ahí con el Javi Rodríguez, el Papagayo, el Guaso. Todo lo que toca en términos de experiencia gastronómica lo convierte en oro. Así que un día, si lo ves al Javi Rodríguez, dale la mano a ver si te convierte en oro a vos también. Lo último que ha hecho es, bueno, no sé si es lo último, pero el Shock, que es este lugar donde por un lado tuestan café, se apropió de, no se apropió, lo hizo legalmente, pero transformó un lugar absolutamente border al frente de EPEC, en una de esas calles en la que no darías ni 5. Hola Gabriel, gracias por transcribir, llamado con mi extensión Tacti. Shock, este lugar se andan en Córdoba, que es un galponacho, pero el Javi te toca un galponacho y te lo convierte en una experiencia gastronómica divina. ¿Qué está haciendo el Guaso y qué ha venido haciendo, además de ser un estudioso y un inquieto? Empuja los límites de la tipología. Si a vos ya son cadena, Karine, sí, tenés razón, y ya logró franquiciarlo, y en su momento Estándar 69 salió de él, y exactamente, y a ese me estoy refiriendo, Karina, que es como un lugar hasta surreal llegar ahí. Si a vos te hubieran dicho, en la época del restaurante Bettini, un comedor de 1/4 de hectárea más o menos, hoy donde está el comedor Bettini en Barrio General Paz, hay un edificio completo. Imagínate lo que eran esos comedores, esos salones donde los niñitos tomaban cancha con velocidad corriendo, ¿viste? Gigante el comedor. Podías jugar un partido de fútbol 5 dentro de esos comedores. Si a ese paradigma, al dueño de uno de esos paradigmas, de los hermanos Bettini, le contabas que el Guaso te iba a hacer uno de los restaurantes más exitosos de Córdoba, en un pasillito que mide creo que 2,73 m, como es el Papagayo, en ese momento se hubieran reído. Entonces, ese tipo de exploración de los límites de las tipologías, es decir, de las formas consagradas, te empieza a meter en un campo de un actor creativo. No te digo exitoso, pero sí por lo menos te digo creativo, que explora, que innova. Y el campo de ustedes, el lugar se llama Shiok, S-H-I-O-K. No soy Cari, pero ya que leí la pregunta, lo hago. A eso me estoy refiriendo con algo como, en este caso, de las experiencias gastronómicas, pero pasa a todo nivel, pasa a todo nivel, no solo en la experiencia de gastronomía. Y ustedes como gestores culturales tienen un campo de oportunidad sumamente maravilloso, en una época donde la experiencia humana está siendo secuestrada por el chunga chunga solamente, por Netflix y por una especie de insoportable levedad del ser. Yo creo que ustedes tienen una oportunidad muy hermosa. Creo que si bien muchas veces en mi discurso me pongo bardero, tipo, estamos sufriendo el secuestro de la condición de sujeto narrante, o estamos entrando en un escenario de combate en el que nos estamos matando en este escenario de la economía de la atención. Nos estamos matando por la atención de las personas, porque las personas ni te leen hoy. Hoy ya no te leen ni un TikTok. Imagínate qué difícil es estar pensando en tu tríptico. AQ,
A4, impreso a 4 colores frente y un color dorso porque no te dio el presupuesto. Te pasó el tsunami comunicacional y atencional de tu público objetivo y trata de que sea de un papel suave y absorbente el tríptico para que puedas guardártelo en algún lugar porque ya no te va a servir para comunicar. Entonces, la verdad es que si bien estamos en esas situaciones, eso a la vez, fíjate vos, el tema de las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades también. Lo que para algunos podría ser un lugar de mierda, como ese galponazo en la calle Tablada, se vuelve una oportunidad, se encuentra una oportunidad allí y sale una de las cafeterías que hoy está llena, en un campo totalmente combativo, porque el que no sabe qué carajos hacer, pone una cancha de pádel o un café de especialidad. Es así. Entonces, es un campo hoy tan manoseado y lo mismo alguien se encarga de encontrar una nueva oportunidad. Entonces, y eso después, no voy a hacer disquisición entre la forma esencial y la forma accidental, sería demasiado largo y sus neuronas me van a echar un gallo, pero sí ya tomo decisiones, tomo partido, y ya ahí ya apareció concretamente cómo carajos vamos a hacer la cascada de Quirquinchos. Va a ser con mapping, la vamos a proyectar en la iglesia del pueblo, la vamos a proyectar también en la municipalidad del pueblo, vamos a recortar la formita, la va a hacer el Pepe Gómez, lo va a resolver con tales condiciones, hay que conseguir dinero para esta técnica, vamos viendo cómo se modela, cómo se concreta, acá está el proyecto, señor, y acá falta en este esquemita que sigue, que es la ejecución, que va después de expresión y comunicación, porque esto terminaba, este dibujito de nuestro maestro terminaba en el proyecto de arquitectura, pero luego va la ejecución, se ejecuta el proyecto. La ejecución es muy parecida a todo esto, tiene un montón de rulos y de loops y de vueltas, porque inclusive muchas veces en el proceso de ejecución te pasan cosas imprevistas y tenés que volver a cambiar cosas a veces hasta del diseño original. Y a veces, fíjate vos esta flechita, te viene una conexión inclusive desde el momento original. O sea, a veces tenés que cambiar hasta decirle al intendente, no vamos a poder hacer el festival, estamos teniendo un problema que es insoslayable. Entonces, esos cambios no solo son posibles, no solo existen, son posibles. Y a veces no solo son posibles, a veces hay que hacerlos necesariamente. Y a veces hay toda una línea de pensamiento que te dice, vos, paso número 1, formular una idea. Paso número 2, consolidarla como dogma de fe y no se te vaya a ocurrir cambiar la idea, porque eso te va a poner en el andarivel de una persona poco consistente. Pero en realidad, cambiar de idea puede ser un signo de evolución, porque te va entrando todo el tiempo nueva información, como dice acá, y te va modificando todo tu escenario, todo tu modo de proceder, de proyectar y todo tu modo de ejecutar después. Entonces, bueno, nada, se los dejo como una especie de pequeña provocación, casi acá, medio como al final, hemos hablado de manera muy desordenada de la relación entre creatividad y comunicación, hemos hecho esta serie de micros experimentales, son todos como juegos, y ahora casi como una especie de pequeño cierre, esta especie como de mapita, planito, de caminito de lo que es un proceso, en este caso de diseño, pero que es análogo al proceso creativo de lo que podría ser un proyecto de gestión cultural. El dibujito, como les dije, termina en el proyecto, pero luego la ejecución tiene una forma bastante parecida a esta. Y bueno, creo que si por lo menos se llevan a una vaga idea de estas dinámicas, me parece que ya lo habré logrado. La idea ahora, en estos
35 minutos, 34, 35 minutos que nos quedan, es que tratemos algunas cositas vinculadas al proyecto. Pero como veo que tenemos un poquito de comodidad en la evolución de la agenda, por ahí alguien, si quiere hacer o un comentario o una pregunta o expresar que directamente no entendió un carajo, puede hacerlo con toda tranquilidad y podemos conversar 5 o 10 minutitos sobre este tema. Cuéntenme. Yo recuerdo haber leído en algún lado, no me acuerdo de cuál de todos los espacios, o por otro lado, como las dos fases del artista. Una es la expresión, donde el artista crea, puede ser en la soledad de su taller, está creando, está diseñando, pero se completa cuando la saca al mundo. Ahí está la comunicación de lo que sea que produzca el artista, ¿no? Y justo ahora lo leo de nuevo, y bueno, lo traigo a colación porque, bueno, ahí está, ¿no es cierto? Si bien va a parecer que estoy borrando con el codo, estoy borrando con el codo todo lo que estuve diciendo en este rato, en donde hay una cosa que empieza con un origen y luego va teniendo pasos. Es posible muchas veces, habló Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿hablaste? Es posible muchas Sí. veces que después de la chispa, fíjate vos, después de la chispa, nos vamos derecho, nos pegamos un viaje muy rápido a la comunicación directamente. Y casi pasa eso muchas veces en esa llamada de un actor político o de una empresa o de alguien en particular, que si bien va a pasar un montón de cosas al medio en esta instancia creativa, él está persiguiendo algo que está directamente vinculado a cómo lo cuento. ¿Por qué te digo esto y parece una respuesta extraña? Porque no tiene correlato exacto con lo que acabas de mencionar con el artista. Porque esas cosas no son rigurosamente lineales. Porque el artista, es cierto, tiene una instancia de creatividad y de comunicación. El gestor cultural tiene una instancia de algo que lo provoca y que luego lo comunica, luego de una serie de pasos como está acá, pero a veces ese salto puede ser directo. Y quizás te podés encontrar con alguien que en el momento de la provocación, una de las cosas que ya está pensando es cómo lo socializa y al medio después va metiendo todos los ingredientes. Quiero crear la experiencia gastronómica más espectacular. Y a mí en la cabeza, en el acto, se me mete pavlova. Así. Es más, ya me imagino cómo voy a comunicar pavlova. Y luego empiezo al medio a ver cómo carajos hago la pavlova, que es el modelo de torta. Una marca de torta, un modelo de torta. De hecho, estoy pensando en la pavlova en este momento de una casa de torta que se llama La Nieta de no sé quién, que queda allá al final de la recta Martinoli. Ya estoy bañado en baba de las ganas de comer pavlova. Pero yo estoy pensando ya derecho directamente en cómo lo comunico. Entonces, muchas veces nos va a pasar eso, y muchas veces en el campo de la política va a pasar, chicos, y ustedes muchas veces como gestores culturales se van a estar moviendo a veces como proveedores de un político, en donde al medio no se sientan para el culo cuando vos estás queriendo compartir, socializar con tu cliente, pero mire, acá va a venir la comunidad de los niñitos ciegos del pueblo, que es hermosa, una comunidad en donde vamos a mostrarnos como una sociedad accesible, plural, federal, empática. No, yo quiero saber cómo figuro, a dónde figuro. Y eso va a pasar. Es decir, te pasa que estoy yendo directo a cómo se muestra la cosa. Hacíamos un ejercicio experimental, lo hicimos casi 10 años en mi cátedra de tesis. Yo estuve como adjunto de mi maestro César 10 años en la cátedra de trabajo final de arquitectura y luego 10 años cuando César se murió de profesor titular. Y el trabajo que hacíamos era
El primer día, cuando un pibe no sabía ni qué carajos iba a hacer de tesis de arquitectura, era que diseñara la estructura de comunicación de su trabajo. Lo que te miraban los pibes de quinto año, acostumbrados siempre a seguir la misma licuadora mental a la que te meten los talleres promedio de diseño, en el que primero defino un problema, luego hago circulitos para distribuir los usos funcionales del edificio, luego lo geometrizo en unos esquemas y en unos bocetos, luego ya lo voy convirtiendo en planta, luego ya lo elevo en volumetría, mire, ahora se está apareciendo un edificio, luego dibujo los planos y así. Era la misma licuadora de procesos siempre. Entonces, claro, una persona así le decías, ¿qué pasa si empezás de atrás para adelante? Y vos decís, deja de flashear, ¿qué te haces el rari? Bueno, ¿qué te crees que es acciones urbanas como el Guggenheim de Bilbao? Donde a Frank Gehry le dicen, te contratamos a vos porque haces unos chuflos rarísimos. Queremos instalar a Bilbao en la agenda europea, o por lo menos en España, o por lo menos del País Vasco, una ciudad portuaria inexis. Y Frank Gehry agarra, un capítulo de Los Simpson, no ha hecho así, pero perfectamente puede haber hecho así, donde hace un bollo de papel y lo revolea y lo tira. Listo, hace un museo. Ahí andan todavía generaciones de arquitectos viejos refunfuñando acerca si el Museo Guggenheim de Bilbao se le arrugó más o se le arrugó menos la chapita de titanio que usaron, que costó un huevo y la mitad de otro de cada uno de los ciudadanos de Bilbao. Ahí andan algunos estúpidos viendo si los sigue en términos curatoriales funciona o no funciona. Ahí andan algunos sonsos diciendo si tenía más o menos depósitos. Y a la comunidad de Bilbao, que empezó pensando de atrás para adelante, porque en realidad quería instalar a Bilbao ahí, no empezó por acá diciendo necesitamos un museo. No, necesitamos comunicar la ciudad al mundo. Y bueno, vamos de atrás para adelante y fueron haciendo un proceso, te diría, de ingeniería inversa y le clavaron un museo y llamaron al Mick Jagger de la arquitectura de los 90, que era Frank Gehry. Recontracriticado por todo el mundo, pero el guaso es Mick Jagger. Y Mick Jagger puede ser que no sea un gran músico clásico, pero es una estrella del rock and roll. Entonces, está bueno ver esas cuestiones de cómo son los saltos, porque también te puede pasar a vos eso. Que alguien te diga, quiero que Quirquincho Rengo esté instalado en el mapa de los circuitos. ¿Qué te crees que cuánto festival hay de cuánta virgen se te ocurre? Cada santo, santito, gauchito, sorgo de Alepo, marlo, choclo, hoy hay reina de cualquier cosa. ¿Qué te crees que son esas cosas si no son muchas veces unos procesos inversos que tienen como objetivo generar una condición de atracción, a veces en clave turística, a veces en clave simbólica? Está bien, no voy a ser tan injusto. Hay un montón de fiestas populares que tienen una tradición de hace 300 años y empezaron con 3 borrachos pegándose rebencazo a la salida de una pulpería y de ahí salió algún tipo de rito, ritual o tradición. Y eso se fue concretando en el tiempo, en muchos layers o capas como los estratos geológicos, y así después llegan muchas de las fiestas populares, de grupos que se cagan a tomatazos, se encierran en una calle y tiran unos toros para que les metan unos cuernos por cualquier lugar. ¡Guau! Bueno, suceden las cosas. Pero a la vez también aparecen y podemos ver, miren, temón de trabajo final de licenciatura de gestiones culturales, que hagan un infograma de la evolución de los crecimientos de las fiestas populares y para que les quede un rango chiquito. Vieron que los profes de metodología dicen, tenés que acotar tu investigación de manera temporal y territorial. Entonces podrían decir de los últimos 100 años o 50 años en el territorio de Córdoba. Entonces,
temor, para ver cómo siguen apareciendo más fiestitas, fiesta del mate con la bombilla recta, fiesta del mate con la bombilla torcida y todo eso. Y todos son intentos a veces de agendas de este tenor, de instalar a una comunidad para convocar, o a veces simplemente, y muchas veces, con la mezquindad de una gestión determinada, de figurar de una manera. Y digo figurar y no voy a decir de aprovecharse de los sobreprecios de las técnicas. Y esto quedará grabado y me hago cargo de lo que digo. Porque a veces hasta los orígenes de muchas actividades, y quizás ustedes van a estar en esa coyuntura ética y moral más de una vez, en donde te dicen, factúrame por todo esto 150 y yo te doy 50. Menuda discusión en la que ustedes también, como pieza clave de iniciativas de gestión cultural, pueden llegar a estar metidos más de una vez. Y ahí tendrán que meditarlo, evaluar costos, beneficios, tomar decisiones y ver cómo se pueden manejar. Porque hay veces que uno puede creer que tiene una cintura y una cadera bamboleante para zigzaguear y esquivar una embestida de ese tipo que te mete en una coyuntura y muchas veces no tenés salida y tu trabajo puede llegar a estar en peligro. Perdón haberme ido tan a la mierda en ese aspecto. A ver cómo se dice mierda en señas, Eric. Pero más de una vez, ese salto que Pablo lo comenta como por el lado del arte, puede suceder y es muy común porque muchas de las cosas se hacen para instalar el cartel. Y lo que el cartel designa no importa tanto. Se los digo porque más de una vez me ha tocado diseñar para algún ministerio o para alguna cuestión señalética. Y cuando vos diseñas carteles, no sabes la importancia que le dan. Vos le querés después explicar la tipología, cómo funciona un subsistema de algo o la funcionalidad del edificio, nada. Y te preguntan, ¿y a dónde va el cartel? ¿Y a dónde va el nombre? ¿Y a dónde va la gestión? Impresionante fenómeno, ¿eh? Impresionante fenómeno. Así que bueno, pero qué bueno, Pablo, tu comentario, porque eso me disparó a hacer ese chorro de bardeada. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Porque si no, podremos aprovechar estos minutitos para que si alguien tiene dudas. Nair, contame. Hola, profe, ¿cómo le va? Muy bien, Le querida. quería preguntar algo. Nosotros estamos trabajando a partir de la plantillita que pasó usted, porque bueno, mucho conocimiento así de diseño no tenemos. Entonces fuimos armando a partir de ese formato que pasó y obviamente poniéndole nuestras cosas. ¿Estaría bien eso? ¿Ese era el ¿Viste, 21 por 21 que usted quería? ¿viste en las películas de abogados o en las series de abogados que llega un momento que te dicen, cito la segunda enmienda? Entonces yo te digo, cito la cuarta ley, ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo, no hay ni bien ni mal. Y si aplicaste la reglita y al final además pusiste Times New Roman y a la vez además pusiste en riguroso cuerpo 11 a 1,15 espacio de separación. No, lo mismo, yo te voy a abrazar cariñosamente y no te voy a bardear. Ah, bueno. Lo de intentar sobrevivir a la burocracia es que ustedes mismos digan, ah, ¿se puede? Sí, listo. Miro mis uñas, tengo uñas de guitarrero, tengo un cierto entrenamiento en diseño, de comunicación, tengo fuego que me sale del interior como grupo y el profe nos pegó un latigazo para que salgamos al galope, vamos a galopar. Pero si de repente alguien dice, mira, yo te toco samba de la esperanza de pedo y vamos ahí y vamos a hacer una buena ejecución de la samba de la esperanza, tranquilito, o el 2x10 de la quena y no mucho más. Y esto que está es más o menos armadito, está bien, es decente y demás, perfecto, también está muy bien. Cada equipo trabaja en la condición del proyecto en la que pueda trabajar. Es así. Entonces, no, el bien, mal, cada uno se va a comparar consigo mismo.
o con como equipo, ¿no? Se compara consigo mismo, no más que eso. ¿Pueden empujar un poco más los límites? Adelante. Están con su motorcito, con la Renauleta R4, motor de 900 centímetros cúbicos, creo que tiene. Estás al mango ahí dándolo todo, dale para adelante. No todos se mueven en un Lamborghini Diablo, no todos se mueven en un Tesla S-Plaid eléctrico que hace 3,4 segundos para hacer los 100 kilómetros. No todos, cada uno va a su ritmo. Entonces, por eso hago este ejemplo, no lejos estoy de bulinearte, Nair, sino que lo que quiero decir es que cada uno va a su ritmo. Sí, está bueno decirles, chicos, acá no hay restricciones ni de distancia ni de velocidad, métanle toda la rosca que quieran a la aceleración y a la picada, y a eso me refiero cuando digo traten de despractizar el trabajo o de desburocratizarlo. En cordobés, flasheen todo lo que les dé el pine. Eric, ¿habías levantado la mano? Sí, profe, ¿cómo está? Para la palabra mierda. Que claro. ¿Así es? Así Me es. encanta. Ahí está. Bueno, Palma hacia adelante, así, con esta forma. sí. Divino. Ok, Nunca los buenísimo. quiero, ¿no? Pero bueno. Está bien. Buenísimo, me encanta eso. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer comentario, pregunta? Profe, ay, para Sí, que... querida. ¿Cómo estás? No, ahí lo que Muy la bien. compañera consulta, sí o sí el formato tiene que ser 21 por 21. No es necesario que sea exactamente igual que vos compartiste, pero sí en esa medida. Acá puse lo del 21 por 21. No sé si lo puse. No, puse acá tamaño de los archivos y la lógica del Bugazin. A ver, el 21 por 21 es una condición de entorno. Hacerlo digital en 21 por 21 es sumamente fácil. Alguna vez cuando en esta materia lo hemos hecho impreso, porque hemos tenido clase presencial y algunos me han dicho, puede ser de 20 por 20 porque la impresión me sale carísima, ¿verdad? Sí, claro, dale. 20 por 20 está todo bien. No voy a ir con el centímetro midiendo y te voy a reprobar el trabajo. Lo del 21 por 21, siempre lo digo, es poner una condición de entorno, es poner una molestia, es molestarte y es análogo a lo que puede pasar en cualquier condición de entorno en donde alguien te dice statement de artista, no más de 200 palabras. ¿Viste? Cuando alguien te pone condiciones. O sea, me presento habitualmente a alguna que otra convocatoria o alguna otra, nada, concursito o lo que sea, y todos te fijan el tamaño de las cosas, las medidas, el peso de los archivos. Yo acá puse, por ejemplo, el tamaño de los archivos. Si vos haces al archivo botón derecho y dice, por ejemplo, 145 megabytes MB, y tu archivo tiene 12 páginas, estás hasta las pelotas, estás haciendo algo medio mal, porque el archivo está exageradamente pesado. Entonces, yo sé que no todo el mundo hoy ya entiende lo que es un bit, un byte, que son 64 bits, un megabyte, un gigabyte, un terabyte. Yo sé que no todo el mundo hoy lo sabe, ¿no? que se perdió eso, se perdió. Los que nos formamos en computadora en el año 92, 93, que teníamos 160 megabytes de disco duro, que hoy es un video medio pesadito que vos podés mandarle a una prima sobre tu cachorrito, que se comió un triangulito de vidrio. Claro, hace 30 años, el grado de restricción era tan grande que vos cuidabas el tamaño del archivo. ¿Por qué le jodo con el tamaño del archivo? Porque, por ejemplo, no hay convocatoria en la que no te pongan el tamaño del archivo. Y entonces, si vos no distinguís la diferencia entre 145 MB y 5 MB, entra a ChatGPT, entra a Gemini y decile, hola, soy un sopenco, un soquete, no sé un carajo de la comparación de los tamaños. ¿Me podés hacer una tablita
en la que me compares con cosas conocidas. Por ejemplo, un tema que me gusta del Chango Spasiuk, que dura tanto, cuánto pesa, y compáramelo en megabytes, y cuánto es eso entero, cuántos temas del Chango Spasiuk me entran en 1 gigabyte, y cuántos me entran en 1 terabyte, y cuánto pesa una pastillita de esta pastillita que tengo acá en el celu, que entran las pastillitas micro SD, para que entiendas la diferencia entre 1 gigabyte o 32 gigabytes. Entonces, cuando vos empezás a entender esa diferencia, o cuando vos decís, profe, no entiendo por qué no me sube, y porque dice 4 gigabytes y es un documento PDF. ¿Y cómo hago para reformarlo? YouTube, tutorial, ChatGPT. Yo hoy todo problema técnico que tengo con mi compu lo arreglo con Gemini o ChatGPT. Son los mejores consultores en este momento. Es perfecto para eso. Entonces, condiciones de restricción. Lo del 21×21 es una condición de restricción solo para que hagan el ejercicio, porque después se lo encuentran 1.000.000 de veces. El tamaño de los archivos es otra condición de restricción. Lo del breve repaso del formato Bugazine, acá estaba, lo del 21×21, y esta condición de que tenga cierta lógica de replicabilidad. No es que tengan que imprimir un montón ni nada de eso, pero que lo que haga pueda ser replicable. Análogo a cuando tengo que hacer el tríptico para anunciar el Festival del Quirquinchorrengo en la pulpería del pueblo. Y acá ponía 2 tópicos más, y ya doy la entrada a Analia, que había levantado la mano, que es que si lo han hecho, si no lo han hecho está todo bien, pero que si han hecho algo vinculado en el Bugazine a la lógica del relato o a la narrativa o temática o lo que fuera, que luego puede informar o ser un insumo para el TFL, está divino. Me encantaría que así sea, me encantaría que lo expresen, me encantaría que lo digan, porque tiene que ver con optimizar sus esfuerzos. Sean pícaros, optimicen sus esfuerzos. Si no lo hicieron hasta acá, no te va a poner ahora a cambiar nada, qué sé yo, qué sé cuánto, qué sé cómo. O quizás el Bugazine ayuda a reencauzarte tu tema de TFL. El Bugazine es un ejercicio casi libertino en el marco del pensamiento de muchos de los colegas de la academia, y no es lo mismo que un TFL, pero puede ser un gran insumo para un TFL poniéndole después forceps, bretes, ataduras de shibari y todo tipo de precinto y contorsión formal y burocrática para que se convierta en un trabajo de TFL. Por este párrafo me puedo llegar a lograr la expulsión de la facultad, pero no importa. Y vayamos pensando en que, por ejemplo, el día 14 de noviembre, la profe Maisa no les va a dar clases. Yo estuve hablando con ella. Entonces, a lo mejor hacemos, si no logramos hacerlo físico, yo quiero decirles una cosa que creo que no se las conté este curso. Estoy hasta las pelotas, porque el lunes es mi interno para tener un hijo con mi pareja. Entonces, estoy hasta las pelotas. El lunes voy a tener un hijo, estoy hasta las pelotas. Entonces, estoy tratando de ordenar todo. Primero que creo que no voy a poder hacer una clase presencial. Me cambió mucho el panorama, me lo cambió hoy a la mañana la doctora, la que nos lleva, que bueno, mi historia de parto inducido, bla, bla, bla. Muchas gracias por las felicitaciones, chicos. Lo siento muy cálidos sus comentarios. Pero, primero que es probable que no pueda ser presencial. Porque si voy a ser papá el 3, el 4, bueno, 10 días, bueno, ya veo cómo se puede manejar. Pero pensemos en virtual. Y si es virtual, 2 horas es re poco para ver 26, 27 proyectos. Es muy poco tiempo. Entonces, por ahí 1 horita más nos va a venir bien. Si somos 26, 27 proyectos a razón de 3, 4 minutos. Sí, todos ya me han dicho que duerma como loco. Y a razón de unos 4 minutos por grupo, 4 por 3, 12, yo creo que ahí vamos a 4, 5 por 3, 5 por 3, 15, 6 por 3, 18. Con 3 horas vamos a estar divinos. Si nos llega a sobrar el tiempo, nos vamos antes y listo.
pensando en lo virtual. En lo presencial, irme a Río Cuarto con este cambio de escenario se me hace muy difícil si es que pensábamos en ir hasta allá, tipo grupo cuartetero. Si ustedes llegaran a organizar algo hasta acá, yo me puedo rajar unas 2 o 3 horas allá por el 14 de noviembre, lo voy a poder hacer. No es que clausuro la posibilidad. Lo que sí ya medio que declino es la posibilidad de irme no en Bondi, irme con otras profesoras hasta allá a Río Cuarto. Pensemos acá, ¿ves? Un pitch de unos 4 minutos por grupo, 5, si son 5 por 30 grupos serían 150 minutos. Sí, hasta 5 minutos, 4 o 5 minutos. Un pitch. Y no sé qué otra cosa más haría falta como tratar por acá. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda, si hay alguien que está totalmente en pelota, que todavía no está entendiendo el tema. Nos faltan 15 días, ya estamos, chicos, así que este es el momento de plantearlo o decirlo. Sí, una pregunta. Sí. Vamos a exponer, de acuerdo al número de que estamos en el grupo del Excel, donde hemos hecho las sesiones, donde hemos subido actividades, o armamos No, un Excel nuevo y vamos poniendo en qué horario quiere rendir cada uno, cada 5 minutos. sí, de todos modos, tratemos que no sea el formato peluquería, tipo, yo rindo a las 5:17, entro y después me voy a la mierda. Si la idea es que estemos todos y la idea es que tengamos una cierta flexibilidad. Si hay alguien que prefiere presentar antes porque le encanta ir y meter el pechazo, bárbaro. Y si hay gente que prefiere ver cómo van muriendo todos descuartizados adelante y yo me voy acomodando como gato que cae parado, entonces espero que pasen 3/4, no sé. Así que no te preocupes por eso del Excel. Ve. No se hagan problemas por eso. No se hagan problemas. Los morochos se inmolan primero, ¿ves? Por ejemplo, claro, en teoría el IFE ya no tendríamos clase. Bueno, por eso, y sobre todo porque la profe Maisa me dijo que ella no tiene ese día, entonces ella está antes que yo, por eso digo, 1 horita antes de la profe Maisa estaríamos y vemos. Y sí, el EFE no tiene, pero ya es ahora estamos reventados todos. En cambio, adelantamos 1 horita y nos vamos antes. Me parece que estamos bien. Salvo que haya uno de esos siesteros línea dura que le gusta dormir hasta las 5 de la tarde. Pero bueno. Así que, chicos, bueno, lo que pasa es que muchos trabajamos. Bueno, entonces, hagamos al revés. Romina, me encanta agarrar la pelota así, amasarla y dársela. Entonces, yo no tengo problema en estar a las 4 como posibilidad de estar antes. Tampoco tengo problema de estar a las 5 y quedarme 1 hora después. Yo no tengo problema. Coordínense, integren en la comunidad, dialoguen, resuélvanlo y ustedes mándenme la orden de a qué hora quieren estar. Si no, en principio sería a las... sí, si hay que firmarles cosas virtuales, yo le firmo enfermedad por sarampión, dobladura de pata, le firmo cualquier cosa. Y horario, quieren que le firme todo el día, le firmo todo el día. Igual se hablaba de la moral hace un rato, de sobrepresupuestar. Pero de sobrepresupuesto horario, no hay problema. Entonces, ustedes terminen de ordenarse las ideas. Pensemos que con 2 horas es medio poco, que con 3 horas vamos a estar súper cómodos y hacemos el ensayo. La sesión que viene, que voy a hacer un esfuerzo sobrehumano, voy a tratar de no mandarles un mensaje a Ortiva diciéndole hace 3 noches que no duermo dando la teta y por lo tanto no puedo conectarme. Voy a intentar estar. La idea es que sea un poquito más relajada, yo hablar un poquito menos y que ustedes, si quieren ir haciendo algún pequeño ensayito o cosita o lo que sea, en la sesión que viene podemos hacerlo. Entonces, la sesión que viene la vamos a hacer prácticamente a toda costa, pero es más de esto, es más de que compartamos casi como taller preliminar, es un taller o taller final previo a la entrega. Entonces, ¿qué tenemos que tener listo para la próxima clase? El mayor avance posible del libro. Porque si acá clavamos 2, 3, 4 libros, algo voy a hablar. Sí, la próxima sesión es en el mismo horario, es decir, de 17 a 19. El horario de 1 hora más antes o después es para el día 14 de noviembre. Así que
pero es el momento como final. Me consta que hay grupos que están avanzando y me consta que hay grupos que están pateando la pelota para ahí. Entonces, sobre todo para los grupos que están pateando la pelota lo más lejos posible, muchas veces yo soy de esos, deja para mañana todo lo que puedas hacer hoy. Bueno, esa es una oportunidad para terminar de salvar alguna duda o alguna inquietud. Así que lo vamos a aprovechar como taller de trabajo. ¿Estamos hasta acá, queridos? Ok. Bueno, espero que tengan una buena semana. Se van terminando las clases. Que disfruten este proceso, aunque estén un poco cansados. Disfrútenlo y ya vayan conectándose también con sus trabajos finales. Les mando un gran cariño, espero que estén muy bien. Cuántos corazoncitos, muchísimas gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, profe! Felicitaciones, profe. Bienvenido. Todo bien. Muchas gracias. Ay, Muchas gracias, chao, muchas profe, gracias. Ahora gracias. voy a leer algunos de los mensajitos que han quedado escritos por ahí, lo voy a leer después en el chat, y después esta grabación estará subida o mañana o el lunes, así que bueno, ya se las dejo subida. Chao, Le voy a profe. mandar saludos. Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, Nos vemos. Chao, chao. Gracias, buen fin de. Muchísimas gracias, chicos. Chao, profe, buen fin de, chao, compas. Nos vemos. Chao, profe, Hasta buen fin de. luego. Nos Chao, vemos. profe. Gracias. Chao, hasta luego. Profe,